Dios les bendiga. ¿Cómo están? Paz del Señor a sus vidas. Que el Señor les bendiga realmente. Bueno, doy gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de poder estar reunidos para aprender su palabra. Por eso, bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Gracias al Señor que nos da esta gran oportunidad de instruirnos con sus poderosas enseñanzas. Quisiera que pudiéramos orar, pedirle dirección al Señor y que en esta tarde podamos comprender y podamos conocer aún más de Dios, ¿sí? Así que oramos a Dios. Te pido que por favor me acompañes en oración. Amado Padre y Dios de los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta gran oportunidad que siendo tus hijos podamos estar delante de tu presencia para adorarte, pero también para escudriñar tu palabra y conocer tu palabra, que es tan importante para nosotros conocerte a ti, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, te decimos que te amamos, que necesitamos cada día más y cada momento de nuestro existir, Señor. Dios mío, deseamos estar contigo, Padre Santo. Te damos gracias por este gran privilegio que nos da de nuevamente poder estar delante de tu presencia. Muchas personas que están perdidas quisieran tener esta gran oportunidad y no pueden, pero nosotros como hijos de Dios podemos tener esta oportunidad de estar delante de tu presencia una vez más para adorarte y glorificarte. Te pedimos la asistencia del Espíritu Santo y que en esta tarde podamos comprender lo que tú quieres mostrarnos y enseñarnos a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, hemos terminado con la ayuda del Señor la semana pasada con el estudio de la paternidad de Dios. Y la verdad que nos ha bendecido ese estudio de la paternidad de Dios. Cada estudio de la palabra de Dios es maravilloso. Yo creo que no hay nada más hermoso que poder conocer a Dios a través de la Escritura, de poder conocer esa gracia, esa grandeza, esa gloria, ese amor de Dios a través de la Escritura. Y la semana pasada, como te digo, hemos conocido la paternidad de Dios, esa paternidad, ese Dios tan poderoso y tan glorioso, tan amoroso, no tan inmensamente maravilloso, que nos ha dado a entender, nos ha dado a entender su amor, su cuidado, su protección y su guía a nuestras vidas para que podamos adorarlo y podamos caminar en esta tierra como digno del Señor, porque nosotros fuimos llamados a salir fuera de un sistema mundial que directamente adora las tinieblas por el pecado, por Satanás, porque los deseos pecaminosos. Nosotros fuimos llamados a salir fuera de ese sistema del mundo para poder adorar el nombre del Señor. Por eso hoy nosotros somos hijos de Dios. Tenemos, como dijo el apóstol Juan, tenemos, pues, gracias a haber reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, habernos arrepentido de nuestros pecados, el Señor nos da el privilegio, nos da la gracia, nos da el honor, podríamos decir, y nos da el derecho de ser llamados hechos hijos de Dios. La verdad es algo realmente maravilloso. Así que damos gracias a Dios porque estos son beneficios que solamente los hijos de Dios tienen. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Decir gloria a Dios. Decir amén. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, yo quisiera comenzar en el día de hoy con un estudio que lleva por título Los atributos de Dios. O los atributos, podríamos decir, nuestro Padre Celestial. Los atributos de nuestro Padre Celestial. Y vamos a comprender realmente algo maravilloso, porque lo primero que vamos a ver, el objetivo principal que vamos a aprender en el día de hoy, vamos a aprender los atributos, que son los atributos de Dios, y la importancia de este estudio o del conocimiento de los atributos de Dios. Y vamos a hacer primeramente en el día de hoy una introducción, ¿sí? Del estudio y del conocimiento. O sea, vamos a conocer la importancia de aprender los atributos de Dios y la importancia del conocimiento de estos atributos de Dios. Por eso digo que hagamos una introducción. Y antes de comenzar de lleno, nosotros tenemos que empezar realmente a pensar por qué Dios nos enseña o por qué Dios nos muestra para que nosotros podamos ir hacia Él y conocer esos atributos que son muy fundamentales, muy primordiales para nosotros como cristianos que debemos conocer, ¿sí? Conocer los atributos de Dios es muy importante, es primordial para la vida de todo cristiano. Aquel que no conoce, ¿sí?, los atributos de Dios está verdaderamente, muy lejos de conocer a Dios. Y la verdad que lo primero que vamos a ver nosotros, la posibilidad de conocer a Dios. ¿Por qué nos muestra esto?
Porque Dios quiere que nosotros lo podamos conocer. Dios desea que nosotros lo podamos conocer. ¿Realmente se puede conocer a Dios? Esta es una gran pregunta que muchas personas se hacen en este tiempo. ¿Se puede conocer a Dios? Históricamente muchas personas han dicho que no se puede conocer a Dios. De hecho, que uno de los que dice o que dijo, un filósofo llamado Aristóteles, él dijo que era imposible conocer a Dios, porque él decía que para conocer a alguien tiene que haber una familiaridad y una amistad. Por tanto, como Dios no puede tener amistad con nosotros, según este filósofo, ¿sí? Él decía, por eso que no podemos, Dios no puede ser conocido. Así como muchos filósofos han dicho en todos los tiempos, muchos filósofos, no solamente Aristóteles, que es imposible conocer a Dios. Ahora, sin embargo, es maravilloso porque la Biblia nos habla tanto de la conocidad de Dios, es decir, la posibilidad que nosotros, como hijos de Dios, tenemos de conocer a Dios, pero también la Biblia nos habla de la incomprensibilidad de Dios. ¿Sí? Ahora, cómo se entiende, mejor dicho, cómo se entiende estas dos enseñanzas doctrinales? Ahora, si bien la Biblia nos enseña la incomprensibilidad de Dios, no significa que Dios no pueda ser conocido. La incomprensibilidad no es lo mismo que inconocidad, o sea, que no lo podamos conocer. ¿Sí? Dios puede ser conocido, pero la incomprensibilidad de Dios nos dice a nosotros es que Dios puede ser conocido no de la manera infinita como es Dios, solamente Dios se puede conocer. Nosotros, con una mente finita, podemos conocer a Dios de una manera limitada, hasta donde Dios nos permita que nosotros podamos conocerle. O sea, hasta donde Dios nos deja conocer su gloria y su gracia, hasta donde Él se quiere mostrar y revelar a nuestra vida. Así que la incomprensibilidad no significa que Dios no pueda ser conocido, tampoco no significa que Dios no pueda ser comprendido. Yo quiero que prestes atención a esto, porque esto nos va a llevar de lleno, nos va a llevar directamente hacia los atributos de Dios. Y para poder conocer los atributos de Dios, primeramente debemos conocer al Dios de los atributos. Debemos conocer al Dios de los atributos. Por eso yo te digo que la incomprensibilidad no significa que Dios no pueda ser conocido, tampoco significa que no pueda ser comprendido. Significa que Dios puede ser conocido y comprendido hasta donde Dios nos permita a través de su escritura. Hasta donde Dios nos permita ser conocido y ser comprendido. Hermano, solo Dios se conoce a sí mismo. Esto nosotros tenemos que tener bien en claro. Solo Dios puede conocer cuán poderoso es Dios. Dios no tiene límites. Por eso la infinitud de Dios, de la omnipotencia de Dios, nosotros no podemos llegar a conocer el poderío, el total y verdadero poderío de Dios. En otras palabras, lo que podríamos decir, solo Dios se puede conocer a sí mismo, solo Dios. Nosotros no tenemos la capacidad. Hay un principio, mira, hay un principio que muchas veces se conoce o se ha escuchado, hemos escuchado, y este principio dice así, que lo finito no puede comprender lo infinito. ¿Cuántas veces habrás escuchado esto? Que lo finito no puede comprender lo infinito. Nosotros, seres finitos, creados, con una mente finita, no tenemos la capacidad de comprender lo infinito, ¿sí? Pero sí podemos nosotros aprender acerca de lo infinito. No podemos comprenderlo, pero sí podemos conocer Dios nos da la capacidad de conocer acerca de lo infinito. Tenemos esa posibilidad de conocer acerca de lo infinito. Y hay un texto muy importante de tener en cuenta con respecto a este punto que venimos refiriendo a la incomprensibilidad de Dios y la conocida de Dios. Y este texto se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3, verso 19. Y dice así, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia dice un poderoso amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud
de Dios. Es decir, que la Biblia nos dice que podemos conocer el amor de Cristo, ¿verdad? Esto nos dice, ¿cómo dice la Biblia? Y de conocer el amor de Cristo. Esto es lo que dice, lo decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y nos dice a nosotros en este tiempo para que nosotros podamos aprender que la Biblia nos enseña que nosotros podemos conocer el amor de Cristo, ¿verdad? Pero luego, si uno mira bien detenidamente este versículo, nos dice que excede todo conocimiento. Qué bravo, ¿no? Es decir, ahí habla de la incomprensibilidad de Dios, de la incomprensibilidad de Dios. Cuando hablo de doctrina, hablo de enseñanza, de la incomprensibilidad de Dios. Ahora, en el mismo texto se nos está diciendo, o se nos hace referencia, que los seres finitos, los seres creados, podemos conocer el amor de Dios, pero que tenemos que entender es que lo que vamos a conocer solo es lo que Dios quiere que nosotros podamos conocer de Él. Pero este amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Todo entendimiento del ser humano, este Dios poderoso que nos enseña de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. O sea, para poder ser, cuando habla de plenitud, habla de la totalidad de la gracia de Dios hasta donde se quiere revelar a nuestra vida. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando hablaba a los efesios, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Verdad? Es algo maravilloso, es algo, realmente es algo tremendo. Ahora, nunca nosotros vamos a conocer al Señor de una manera plena. A eso conocemos como incomprensibilidad de Dios y conocidad de Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Porque dice de conocer acá habla de esa conocidad de Dios, de conocer el amor de Cristo, y habla de como dijimos, de la incomprensibilidad de Dios, que es que excede todo conocimiento. Eso no lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque Dios se muestra hasta donde Dios permite que nosotros le podamos conocer, hasta donde nosotros podamos tener su revelación y su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermanos, los seres humanos sí tenemos la posibilidad de conocer a Dios, pero no es de un conocimiento, o sea, es un conocimiento no completo, no pleno, pero eso es suficiente, porque esto es importante, mirá, porque por eso que muchos se confunden con el tema del conocimiento de Dios, dice Dios no puede ser conocido. Sin embargo, la Biblia, hay muchos textos que podíamos tomar que se muestra el Señor para que nosotros le podamos comprender, que se muestra verdaderamente Dios para que nosotros podamos entender que sí, el Señor quiere que nosotros le podamos conocer. Por eso, este conocimiento, si bien no es completo, no es pleno, sí es suficiente para que nosotros podamos creer en Él, suficiente para ser salvados por Él, suficiente para ser preservados por Él. Solo Dios se conoce a sí mismo, pero nos da la posibilidad de que nosotros podamos conocerle verdaderamente, nos da la posibilidad de que nosotros podamos, a través de su gracia y de su gloria, poderle conocer lo suficiente para ser salvados, lo suficiente para creer en Él y para ser preservados en su presencia y en su camino. Mirá qué maravilloso. Nosotros podemos conocer ahora. Ahora, ¿por qué nosotros podemos conocer a Dios? Puede ser la pregunta. Bueno, la respuesta es porque Dios, por su voluntad, quiso que nosotros podamos conocerle. Ahí habla de la conocida de Dios. Por eso en Efesios dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¡Qué maravilloso! Es maravilloso esto, es realmente, verdaderamente maravilloso. Damos gloria a Dios por esto. Conocer a Dios y sus atributos debe ser lo primordial en la vida de cada cristiano.
Esto lo comencé a decir desde un principio de este estudio. Por eso lo vuelvo a repetir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a ese Jesucristo a quien has enviado. Para conocer a Dios es necesario una relación de intimidad, o de íntimo amor y de cercanía con Dios por medio de una relación que Dios se revela a sus hijos, de Dios se muestra a sus hijos a través de Jesucristo. Esto nosotros podemos entenderlo en este tiempo, esa gracia misericordiosa de Dios que se muestra a nosotros para que podamos conocer. O sea, ¿qué hizo Jesucristo cuando vino a la tierra? Vino a presentar al Padre para que nosotros le podamos conocer, para que uno pueda conocerle verdaderamente, pueda conocer a Dios. El Señor en la antigüedad se manifestaba a través de profetas, se revelaba a través de profetas, pero en este tiempo se revela, o sea, en este tiempo fue revelado, o en esta dispensación fue revelado a través de Jesucristo. Por eso dice en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo por medio de los profetas. Esto lo dice Lucas 1.70, dice de esta manera, Lucas 1.70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahí nos muestra realmente que Dios se reveló a la vida del ser humano a través de personas a cuales Él había escogido para transmitir el mensaje que venía directamente de los cielos hacia el corazón de la gente. Era el único medio que en ese tiempo se utilizaba para poderse mostrar o poder conocer, o sea, mostrarse y poder dar a conocer su voluntad, venía a través de los profetas. El gran problema existió que no creían en esa palabra que era enviada por los profetas. De hecho, que muchas veces el pueblo de Israel, cuando era amonestado o era enseñado por los profetas directamente, a muchos los mataban y a muchos directamente ni le prestaban atención. Entonces iban para caminos equivocados, para caminos torcidos, para caminos que no conducían a nada, no conducían hacia Dios. Lo que pasa en este tiempo, al no tener el conocimiento pleno de Dios, al no conocer al Señor verdaderamente a través de la Escritura, el gran problema de la humanidad, o sea, del cristianismo actual de este tiempo, es que su Dios es de acuerdo al vientre que tengan, o sea, el deseo de lo que tienen de comer. Por eso que todo mensaje que apunta es siempre a la prosperidad, al éxito, al comer. Yo estuve escuchando, no te digo ahora, hace unos años, a un personaje, la verdad que era un personaje, este hombre. Y él predicaba, yo recuerdo que él predicaba los días domingos, o los días que él predicaba, y era llamativo como predicaba, porque él le arrancaba la prédica contando lo que él comía, ¿no? Entonces decía, yo salí a comer a tal lado, comimos, no sé, pizza, empanada, tomamos una cerveza colorada. Yo la verdad ignoraba lo que era una cerveza colorada, dice que, o ignoro lo que es la verdad que una cerveza, pero dice que es una cerveza con un caramelo adentro, no sé, y lo toman, bueno, con eso contaba. Después el otro día, otro domingo decía, porque salimos con mi esposa el sábado a la noche y nos fuimos a comer una parrillada. O sea, daban a conocer a este Dios que entonces toda la gente, wow, qué hermoso, gloria a Dios. Levantaban las manos y decían, aleluya, gracias Señor. Y la verdad, te mostraba qué es lo que había comido y cuando había gente que por ahí no había comido ese día, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Ahora, todo este Dios que se presenta en este tiempo, mejor dicho, es un Dios que solamente incita al hecho del egoísmo y el deseo personal. Y esto es la verdad que es enfermizo. Por eso te encontrás con gente que realmente está enferma, que no conoce, o sea, le querés expresar la palabra de Dios, o le querés enseñar la palabra de Dios, o le querés por lo menos dar a conocer al verdadero Dios de la Biblia y dicen no. Yo tengo mi apóstol y mi apóstol es el que me enseña. Y la verdad que esto es tristísimo, pero esto es realmente lo que se está viendo. Por eso la importancia de la conocida de Dios. Nosotros debemos entender lo que significa la conocida de Dios, que Dios se ha dado a conocer. Que es incomprensible, sí que es incomprensible. Nosotros con nuestra mente finita no podemos comprender la grandeza y la inmensidad de nuestro Señor. No lo podemos conocer, no podemos comprender esa gloria, ese poderío de Dios, pero sí conocemos
hasta donde Dios se muestra y se deja que nosotros podamos conocerle. Pero debemos conocerle. Por eso en la antigüedad el gran problema era que no hacían casos y entonces se iban para cualquier lado. Sumado a que había muchos profetas, porque lo hubo siempre, de todos los tiempos, que hablaban cosas vanas y que no daban palabras que tenían que dar de parte del Señor. Esto es algo tremendo. Es algo realmente, a ver, realmente triste, realmente muy enfermizo, ¿no? De parte de aquellos que tienen que enseñar, que tienen que manifestar la gracia de Dios, ¿sí? Ese es el gran problema de ese tiempo que venían, ¿no? Venían anunciando, ¿no? Venían anunciando una palabra que Dios no había hablado. Dice, yo no hablé, yo no dije, pero sin embargo le venían hablando. Bueno, justamente en este tiempo ocurre exactamente lo mismo. En este tiempo hay gente que se ha levantado, falsos maestros y falsos profetas se han levantado para transgiversar la palabra y llevar a la persona a conocerse a sí mismo. Por eso te encontrás con la pseudo psicología cristiana, donde aparece una mujer hace X mujer que dice, por ejemplo, que es esposa de otro psicólogo, porque no son pastores, sino que son psicólogos, hace creer a la gente que son pastores, pero verdaderamente habla más de psicología que de la palabra del Señor. De hecho, yo lo veo que a veces está en televisión y yo digo, tenés la oportunidad de hablar de Cristo, pero claro, de la abundancia del corazón no en la boca, ¿no? Tiene la oportunidad de hablar de Cristo, le pone una cámara de frente y en vez de hablar de Cristo habla de cómo solucionar los problemas de la vida a través directamente de cosas positivas. Y la verdad es que es tristísimo, porque para eso, en vez de escuchar a este hombre, ¿sí? Me pongo a escuchar a un chamán que está hablando de este tipo de cosas como Juan María Domínguez, ¿no? La verdad que eso es una gran realidad. Entonces, el gran problema es, como te decía, este tiempo. Y esa mujer, por ejemplo, dice a las mujeres, tiene reuniones de mujeres y dice, vos tenés que amarte a sí mismo, tenés que amarte. Vos tenés que mirarte al espejo y decirme, yo me amo. Y tenés que levantarte de acá y tenés que levantarte de allá y hacerte de acá cosas. Todo egocentrismo, todo centrado justamente en el hombre. Y esto ha sido enseñado por miles de años. Por eso que las personas, desde hace miles de años, muchas han ido por caminos torcidos, por caminos que no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Por eso la necesidad de Dios de que nosotros podamos conocerle a través de sus atributos. Los atributos de Dios nos van a mostrar realmente lo que es Dios, la esencia de Dios, la gracia de Dios, el poderío de Dios. Nos va a mostrar verdaderamente quién es Dios. Nosotros debemos conocer esto. Nos podemos ignorar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podamos conocer a Dios, conocerlo a través de sus atributos, conocer qué significa y qué valor tiene para con nuestras vidas, los atributos de Dios, vamos a tener una vida de plenitud, de seguridad, de estar cimentado en la roca que nadie nos va a poder mover, porque la roca Jesucristo nadie, aquellos que fueron cimentados en la roca, nadie podrá moverlo. Por eso es importante que nosotros podamos entender, porque si se nos enseña que hay un Dios, pero no el Dios de la Biblia, y que lo que quiere es que yo sea feliz, porque el gran problema es esto, Dios quiere que vos seas feliz, y esto no es una mentira, si bien es una verdad a medias, porque Dios sí que quiere que seamos felices, Cristo no vino para hacernos felices, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No tiene nada que ver con la felicidad. La felicidad es, por ahí podríamos decir, una de las añadiduras que Dios da cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y el Señor le añade a nuestra vida esa gracia y esa gloria en nuestros corazones, ¿verdad? Por eso la necesidad de que nosotros podamos entender a este Dios y conocer a este Dios, ¿sí? Conocer a Dios sobre todas las cosas. Que es la incomprensibilidad de Dios que por ahí conocemos o comprendemos hasta donde Dios se muestra, hasta donde Dios permite que nosotros podamos conocerle, pero verdaderamente no lo podemos conocer en la plenitud porque solo Dios se conoce a sí mismo dentro de esa plenitud. Esto es algo que nosotros debemos tener verdaderamente en cuenta, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Como dijimos, en el Antiguo Testamento Dios se revela a sí mismo por medio de los profetas, como hablamos en Lucas 1:70. Y en el Nuevo Testamento
se ha revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Hebreos, escucha bien esto, en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta? O sea, el Señor Jesucristo trajo vino a presentarnos, vino para que nosotros podamos conocer a Dios. No de la manera que se conocía a Dios a través de un profeta, porque Jesucristo no vino de la manera que vinieron los profetas a transmitir la palabra de Dios, sino que vino directamente a traer la palabra de Dios, no transmitirla, sino a traer la palabra de Dios y traer el conocimiento pleno del Dios que habla a la humanidad. ¿Te das cuenta? Damos gracias a Dios por esto. Por eso dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Por medio de Él se ha revelado a nuestras vidas, nos ha dado la fe para que podamos conocer que estamos en pecado, para podernos darnos a conocer que estábamos lejos de Dios, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y así lograr a través de Jesucristo tener una cercanía con Dios, una intimidad con el Señor, una amistad con el Señor, para poder conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. ¿Te das cuenta? Damos gracias a Jesús por esto. La verdad que es hermoso poder entender esta maravilla, esta perla preciosa de parte de Dios. En Mateo 11:27, Jesús nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, a quien el Hijo le quiera revelar. O sea, fíjense que todo es obra de Dios. La salvación no es obra del hombre. Nosotros no podemos portarnos bien para poder ganar el cielo. Viste que muchos dicen que por ejemplo, pasa algo y hiciste algo bueno y dicen, hey, te ganaste el cielo por lo que hiciste. O sea, siempre es un latiguillo, es algo que se ha metido en el vocabulario común de la gente. ¿Sí? En el vocabulario de las personas que piensan y de esta manera y que hablan de esta manera. Pero realmente no hay nada bueno en nosotros que podía darnos la salvación. Por eso nosotros somos salvos por gracia. O sea, el regalo inmerecido de Dios. Dios nos regaló la salvación. Nos dio la salvación, no porque la merecíamos, sino porque Él le ha placido darnos la salvación por amor. Nos ama tanto que nos dio la posibilidad. Por eso Mateo decía, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, nadie puede conocer al Padre si el Hijo no se revela, y Él elige a quién revelárselo, podemos decir, para mostrarnos, en este caso, su grandeza y su gracia y su gloria, de qué manera y de qué forma Él vino a este planeta Tierra para presentar a este Dios. Ahora ves, mientras Jesús estuvo en la tierra nos reveló a Dios como Padre, pero dijo que cuando Él se fuera, rogaría al Padre y nos daría otro consolador. Cuidado con esto, escuchen bien esto. Y dice en Juan 14:16, acompáñame a Juan 14:16, doy gracias a Dios. Dice 14:16 de Juan, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Esto es lo que hablaba el Señor Jesucristo. O sea, lo que estaba mostrando que esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, la obra que él vino a hacer, a presentar a Dios, la obra cúlmine de esa presentación de Dios estaba en la cruz del Calvario.
Él iba a ascender a los cielos, después de su muerte y resurrección, iba a ascender a los cielos, pero que no solamente iba a ascender a los cielos, sino que no nos iba a dejar solo. Por lo tanto, nos entregaría el Espíritu de Dios que estaría dentro de nuestros corazones, que nos guiaría a toda verdad, ¿sí? Que el mundo no le conoce, no lo puede recibir porque no le conoce, o sea, no puede. Por eso digo, y volvemos a la paternidad de Dios, que no todos son hijos de Dios, sino aquellos que fueron comprados a precio de sangre y que creyeron en Jesucristo fueron hechos hijos de Dios. O sea, se le dio el privilegio, el honor, ¿sí? Se le dio el derecho de ser hijo de Dios. Y solamente el Hijo de Dios tiene esa gracia divina de tener el Espíritu Santo de Dios en su corazón, ¿sí? Y esto es algo realmente poderoso y maravilloso. Por eso, fíjate, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra consolador, o sea, significa, viene de una palabra del griego parakletos. Parakletos. Esta palabra parakletos significa que estará dentro, ¿sí? Estará dentro. Así como Jesucristo entró en nuestro corazón, el Señor Jesucristo iba a dejar el Espíritu Santo dentro nuestro para guiarnos hacia Dios. Porque sin ayuda del Espíritu Santo nosotros nos volveríamos otra vez al mundo. Sin ayuda del Espíritu Santo no podríamos soportar el poder vivir en este planeta en el medio de un mundo corrupto cuando hemos conocido la luz del Evangelio. Solamente, vos fíjate que por qué repudiamos nosotros, porque viste cuando vos estás con una persona que por ahí se pone a hablar malas palabras o palabras de doble sentido y vos sabés que tenía la casa porque no te queda otra, porque por ahí estás un familiar tuyo que no queda otra de ir, por eso digo, no te queda otra que ir porque es familiar tuyo y llega un momento que ya no querés saber nada, no tenés ni ganas de escucharlo, te molesta todo lo que dice y entonces te dice, ¿te sentís cómodo? Sí, decimos nosotros. Pero la verdad que tenemos ganas de salir corriendo. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si una persona que habla cualquier guarangada y nosotros nos ponemos a la par, esto significa que no nos estamos guiando, nos está guiando el Espíritu Santo, que no estamos haciendo la voluntad de Dios y que no estamos agradando a Dios. Por eso que cuando nosotros, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas malas, nos repelemos nosotros, no queremos saber nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo dice? Para siempre. Como dice la palabra, para siempre. No es que hoy está y mañana no está. Por eso cuando comprendamos y nos metamos de lleno dentro del atributo de Dios, te vas a dar cuenta del poderío de Dios. Te vas a dar cuenta hasta donde Dios nos quiere mostrar su grandeza, su gracia, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su amor, su infinitud, su gloria, ¿no? Esa gracia divina de parte de Dios nos va a mostrar en sus atributos y vamos a comprender y vamos a conocer a este Dios maravilloso hasta donde Dios nos permita que podamos comprenderle y conocerle. ¿Queda claro esto? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, dice el Señor Jesucristo. Es una palabra directamente dada y expresada por el Señor Jesucristo. Por eso, mientras que Jesús estuvo en la tierra, nos reveló al Dios como Padre. Pero dijo que cuando Él se fuera, rogaría al Padre y nos daría otro consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es maravilloso esta palabra. Es maravillosa esta palabra. Porque no solo, vos fíjate lo tremendo que es, ¿no? Lo maravilloso que es. Que no solamente Dios se muestra trayéndonos salvación a nuestra vida, nos hace conocer la salvación del Señor, nos da a conocer la salvación de nuestras almas,
se da a conocer a Él a nosotros, porque nosotros no le conocíamos, no le buscábamos, andábamos en caminos torcidos, pecadores por naturaleza. Sin embargo, Él se revela en nuestras vidas, nos muestra a través de Jesucristo el mal camino que teníamos y la senda en la cual nosotros ahora deberíamos caminar. Íbamos por un camino ancho o íbamos por un camino angosto. ¿Por qué? Porque a Dios se le plació darnos esta salvación. ¿Te das cuenta? Por eso qué maravilloso es esto. Ahora, no solamente esto, sino que dice que vino el Espíritu Santo en nosotros para morar con nosotros, que va a estar morando en nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos dejará vivir de una forma diferente en un mundo terriblemente oscuro de pecado y de maldad. Terriblemente oscuro de pecado y de maldad. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, así como Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, según Hebreos 13, al recibir la revelación por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, conoceremos sus atributos y que no se nos otorga por medio de esos atributos a nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso nadie, o sea, aquel que no es salvo, aquel que no se arrepintió de su pecado, no le interesa lo más mínimo de aprender del Señor. Pero aquellos que nosotros somos salvos, deseamos aprender de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, deseamos tener relación con nuestro Padre Celestial. Volvemos a la paternidad de Dios. Miren cómo encierra Dios todo, cómo nos enseña todo y cómo nos manifiesta todo en su gracia y en su gloria para que nosotros podamos conocerle y podamos vivir para Él agradándole en todo. Miren qué tremendo es esto. Por eso cuando nos metamos de lleno dentro de los atributos del Señor, vamos a ir comprendiendo, vamos a ir viendo paso por paso, vamos a ir viendo paso por paso lo que Dios enseña en sus atributos y qué parte de esos atributos nos da la posibilidad a nosotros, o sea, qué beneficios nosotros tenemos a través de esos atributos de Dios. Pero esto lo vamos a seguir la semana que viene. Me encanta poder enseñar la palabra, poder expresar la palabra de Dios. Estoy realmente desesperado por el hecho de poder enseñar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Le doy gracias a Dios que nos da este medio para podamos estar comunicados. Que es el medio maravilloso, que tal vez muchos no comprendan, pero es importante que vos cada martes puedas reunirte. De hecho, que como esto está grabado, lo podés escuchar en el horario que vos puedas. Nosotros vamos a las 19 horas del martes, pero podés hacerlo, podés escucharlo en el momento que vos puedas para que sea más accesible. Por eso queda grabado. Podés entrar en nuestra página www.mbcasadoración.com y podés entrar para poder conocer estos estudios, poder aprender de estos estudios, ¿verdad? Y ahí, bueno, están todas las actividades de la iglesia, los días de reuniones, el programa de radio Razones para Vivir, que va los días martes, 18 horas, justamente antes de la enseñanza de los martes. Todo esto está en la página, pero es importante que nosotros podamos entrar y podamos investigar, ¿no? Todo lo que Dios nos enseña, ¿no? A través de su palabra y que, bueno, obviamente lo dejamos para que todos aquellos que puedan entrar puedan disfrutar también, como nosotros disfrutamos, el hecho de poder aprender de Dios a través de su palabra. Amén. Dios te bendiga. Oramos a Dios, damos gracias a Dios, pero recordá, es necesario que nosotros como cristianos podamos conocer, es muy primordial nosotros como cristianos que nosotros podamos conocer los atributos de Dios, que podamos conocer verdaderamente a Dios y sus atributos. Es muy importante para todos nosotros poderle conocer de una manera bíblica, de la manera que Dios quiere expresarse y quiere mostrarse para nuestras vidas. Oramos a Dios, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que verdaderamente podamos, cuando entremos dentro de esa enseñanza profunda de los atributos de Dios, podamos ponerlos por obra, podamos aprenderlo y ponerlos por obra, podamos verdaderamente vivir
Esto te va a dar una seguridad, hermano. Yo estoy seguro de lo que te digo. Te da una fortaleza a tu vida de fe, te da una seguridad y una gracia para seguir adelante para la gloria de su nombre. Oramos al Señor. Amado Padre, en esta tarde te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos da de conocerte a través de tu palabra, de cómo y de qué manera Jesucristo se ha revelado a nuestra vida para que nosotros podamos conocerte a ti, Señor. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros que estábamos ajenos a la vida de Dios, nosotros que estábamos lejos de esa gracia divina, hoy estamos cerca. Fuimos aceptos en el amado. El Señor Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz para darnos la vida eterna y hoy nosotros tenemos esa vida eterna, esa vida de Dios en nuestro corazón y de esta manera nosotros hemos comenzado a poderte conocer. Señor, el anhelo de nuestra vida hoy es conocerte, pero también es caminar honrándote, caminar como digno de ti, caminar como digno de ser llamado hijos de Dios, de verdaderamente poder vivir una vida de acuerdo a lo que tú nos enseñas que tengamos que vivir, apartado justamente de todo lo malo, separado de todo lo malo, solamente apartados para ti, Señor, llenos de tu gracia, de la plenitud, del conocimiento de tu gloria. Gracias por revelarte hasta donde Dios nos permite que nosotros podamos conocerte. Gracias por revelarte de esta manera, porque esa revelación es suficiente para mantenernos firmes en la fe, para conocerte, para mantenernos firmes en la fe, para perseverar en tus caminos, para poder conocerte de una manera muy diferente a la que nosotros pensábamos antes que teníamos del conocimiento tuyo, Señor. Te damos gloria, te damos honor y te damos muchas gracias por estos estudios que trae conocimiento a nuestros corazones y trae realmente el deseo cada día más de estar cerca tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. El martes estamos, recuerda, con el conocimiento de los atributos de Dios. Te abrazo a la distancia. Dios te bendiga. Paz del Señor para todos. El Señor bendiga sus vidas. Paz de Dios.